Quiero en primer lugar pedir disculpas por el retraso, pero bueno, Luz viene de Madrid y ya sabéis que con todos los problemas que hemos tenido con los accidentes en Andalucía y también en Cataluña, pues el transporte ferroviario está resultando un caos y lo lamenta mucho. Ya viene muy apurada, yo le he dicho que no puede hacer nada, que no se preocupe, y empezamos con un cierto retraso. Yo la voy a presentar, yo había previsto una intervención mía algo más larga, pero la voy a cortar un poco por las horas en las que estamos. Pero quiero en primer lugar, lógicamente, darle la bienvenida a Mariluz en nuestra universidad y le agradezco mucho que haya elegido esta casa como uno de los foros donde presentar su libro y que al mismo tiempo nos haya brindado la posibilidad de debatir luego sobre un tema que ella misma ha propuesto, que es la problemática de la transposición de la directiva sobre trabajo digital, plataformas digitales del año 2024. Entonces, por enmarcar un poco y contextualizar un poco este acto, tanto lo que es la presentación del libro y el seminario que vamos a tener, que lo hemos unido, pues está dentro de los objetivos comunes entre Luz Rodríguez, que lidera desde hace mucho tiempo una línea de investigación consolidada en estas materias, y luego un grupito de investigadores interdisciplinares, profesores de esta universidad y de otras, que también estamos trabajando esos temas. Así que muchas gracias, Luz, por tu generosidad, por estar aquí. Es un placer tenerte hoy entre nosotros. Bien, Luz Rodríguez es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Castilla-La Mancha y es la investigadora principal en un convenio que tiene Red.es con la Universidad de Castilla-La Mancha para implementar lo que es en el ámbito laboral y en el entorno empresarial los derechos digitales de la Carta de Derechos Digitales. Para quienes no lo sepáis, Red.es es una entidad pública empresarial que está vinculada con el Ministerio para la Transformación Digital y que está liderando lo que es la agenda digital en España desde distintos puntos de vista. Uno es el laboral y este es el que se ocupa fundamentalmente Luz Rodríguez en este convenio, que ya digo es su IP. Hay que resaltar también que la profesora Luz Rodríguez ha trabajado como especialista senior para la OIT, para la Organización Internacional del Trabajo, sobre instituciones del mercado de trabajo, y en esta línea, junto con otros expertos, tanto nacionales como extranjeros, ha realizado para esta organización, para la OIT, los trabajos preparatorios de lo que luego sería el informe mundial de la OIT, que lleva por título Hacer realidad el trabajo decente en la economía de plataformas, del año 2024. Bueno, Luz es autora de más de 200 publicaciones, se la considera una de las mayores expertas en la investigación del impacto de la tecnología en el mundo del empleo, del trabajo, de la protección social y especialmente en relación con los derechos digitales y el trabajo en plataformas. Destacaré también que ha sido secretaria de Estado de Empleo durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, creo recordar, y que está condecorada también con la Cruz Distinguida de primera clase, San Raimundo de Peñafort, como sabéis, patrón de Derecho, cuya festividad vamos a celebrar pronto, el día 27 de este mes, en esta universidad. Bien, el libro que nos va a presentar Luz Rodríguez lleva por título Labor Law and Decent Work in the Platform Economy. Ha visto la luz en el año 2025 de la mano de la prestigiosa editorial británica Routledge, y el libro está escrito en inglés, pero lógicamente la presentación nos lo va a hacer la autora en castellano. Bien, el trabajo que se realiza en plataformas es una realidad muy multiforme. Hay una clasificación fundamental que distingue básicamente aquel que se realiza exclusivamente online, normalmente en el domicilio del prestador de servicios, de aquel otro que combina lo que es la utilización de una plataforma digital con un trabajo que se lleva a cabo en un entorno físico determinado. A esto la autora le llama en su libro el trabajo en plataformas on-site. Y bueno, pues este segundo tipo de plataforma básicamente viene referido a lo que son las empresas digitales de reparto, como Glovo, como Uber Eats, como Deliveroo. Bien, en España realmente, pese a que tenemos lógicamente plataformas de distinto tipo, pero donde más se han centrado los conflictos y donde más se ha intentado
aportar soluciones ha sido en el campo de las plataformas digitales de reparto. Yo no me iba a extender un poquito sobre eso, pero lo dejamos, luego podemos debatir. Efectivamente, pero lo que sí quiero resaltar es que sobre esta poliédrica realidad, que es el trabajo en plataformas, unos realizados online, otros realizados on-site, unos con trabajadores por cuenta ajena, en otras ocasiones con trabajadores por cuenta propia, es sobre lo que versa el libro de Luz Rodríguez, que desde mi punto de vista el mayor acierto que tiene, creo, es dónde pone el foco la autora, porque la autora, lejos de centrarse en la realidad de las plataformas digitales en un país determinado, como podría ser España, o incluso a nivel de la Unión Europea en su conjunto, que ya habría sido una empresa ambiciosa, pues ella pone, digámoslo así, el gran angular, pone el foco en esta realidad a nivel mundial, desde el punto de vista de cómo está regulado esta cuestión en todo el mundo. Yo creo que su posición privilegiada también con sus trabajos para la OIT le ha permitido tener una visión muy amplia de esta realidad y le ha permitido hacer un estudio de tanto calado y de tanta solvencia. Cuando uno se adentra en la lectura de este libro, se da cuenta enseguida de lo compleja que es esta realidad, de lo complicada que es esta realidad, que tenemos soluciones dispares sobre la naturaleza jurídico-laboral o no laboral de las prestaciones de servicios, dependiendo de los países de los que hablemos, pero también incluso dentro de los mismos países según estemos hablando de plataformas online o de plataformas on-site, también tenemos ahí diferencias. Se aprecian también las dificultades prácticas que tiene la negociación colectiva en este ámbito como un instrumento para aglutinar la defensa de los intereses de estos colectivos e incluso las deficiencias que tiene la protección social, muchas veces por la informalidad en que se desarrolla este tipo de trabajos. Y entonces esto le lleva a la autora a proponer, y esto lo que creo yo que serían sus principales conclusiones, un catálogo de derechos mínimos para todos los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales, los cuales se tienen que reconocer a nivel internacional para mejorar a este nivel el estatus jurídico global de todo el colectivo de estos trabajadores. Si se me permite la comparación, vendría a ser una suerte de mini estatuto de los trabajadores de las plataformas digitales, pero no español, sino de dimensión internacional, que aglutine a todos estos trabajadores, sean de plataformas digitales de reparto online, sean autónomos o sean trabajadores por cuenta ajena, con derechos mínimos en materia de asociación, de negociación colectiva, de seguridad y salud en el trabajo, también con una protección frente a los riesgos derivados del trabajo para todos ellos, una protección social suficiente, unos derechos mínimos en materia de remuneración y en materia de tiempo de trabajo y con unas obligaciones mínimas también de las empresas sobre transparencia, sobre control de los algoritmos, sobre la protección de los datos personales. Pero bueno, yo no quiero desvelar más ni los argumentos de peso que le llevan a la autora a sostener una propuesta reguladora a nivel internacional con incidencia en cada una de las áreas que he enumerado, ni tampoco sobre los contenidos mínimos ineludibles que Luz Rodríguez considera que debe tener este estatuto o este estándar mínimo de protección a nivel internacional de todos los trabajadores de plataformas. Por eso, ya sin más preámbulos, le cedo la palabra a Luz Rodríguez para que sea ella quien nos hable de su libro y nos desvele, ella sí, pues en toda su amplitud y complejidad el contenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo también lo primero que quiero hacer es pedir disculpas. Es verdad que todos sabemos lo que está sucediendo estos días en materia de movilidad, pero bueno, hoy me ha tocado y pido disculpas porque además hoy el retraso ha sido verdaderamente considerable, así que mis disculpas por llegar tan tarde y precisamente por eso voy y como lo que queríamos cuando yo hablé con Fernando era no solamente presentar el libro, sino utilizar la presentación del libro como el, digámoslo así, como el pretexto para que podamos debatir en un grupo de investigación que investiga sobre impactos de la tecnología en los derechos fundamentales y este libro que trata fundamentalmente de cómo impacta ya la tecnología en un ámbito muy concreto, aunque en algún momento se va de ese ámbito, como ha dicho alguno de los comentaristas del libro, que trataré de explicarlo, pues voy a intentar sintetizar también mi intervención
y para que podamos hablar de no solamente de dónde estamos en materia de trabajo en plataformas y en general de trabajo digital, sino, como decíamos, tenemos un reto pendiente en este momento como ordenamiento jurídico, por no hacerse grandilocuente decir como país, pero también es como país. Tenemos que ser capaces de transponer la directiva de trabajo en plataformas al ordenamiento español. Es una directiva muy especial, hablaré de ella, muy especial, y sería bueno que debatiéramos. Es verdad que ya tenemos unas líneas guías, el Comité de Expertos de la Comisión Europea está haciendo unas líneas guías, pero al final donde se va a decidir y debatir cómo se tiene que transponer esta directiva es aquí, así que podemos abrir un debate sobre cómo sería la fórmula mejor. Bien, deciros por qué lo he hecho en inglés, porque el otro día cuando lo presentaba en Madrid, en la Fundación Ortega Marañón, me preguntaban que por qué lo había escrito en inglés, y por ahí voy a empezar. Pues porque yo me di cuenta en un determinado momento, y es triste, yo siempre he peleado por el español o el castellano, si queremos decirlo así, el castellano como lenguaje científico, porque siempre creo que tenemos muchos colegas de otras disciplinas que han perdido el castellano como idioma de lenguaje científico, y que su único peso y su única medición científica es porque escriben en inglés, en revistas en inglés y en libros en inglés. Y diréis vosotros, y si viniendo de ahí, incluso he hablado con más colegas para ver si podíamos hacer algo por reforzar nuestra lengua en el uso científico, porque es la lengua de penetración científica en América Latina, porque tenemos que defenderla en las instituciones internacionales, donde el español y el francés están prácticamente perdidos. Y diréis vosotros, y defendiendo acabas de escribir el último libro, y creo que será el último libro probablemente que escriba en mi carrera académica. Tu último libro lo acabas de escribir en inglés. Bien, yo me di cuenta en un determinado momento que, dado que estaba haciendo un libro que pretendía hacer una propuesta para un convenio de la Organización Internacional del Trabajo en materia de plataformas, la única forma que tenía de incidir realmente y de tener alguna posibilidad de incidir era escribir en la lengua franca, y era escribir en inglés. Es verdad que ahora hay una parte del libro, sobre todo el capítulo dedicado a la directiva comunitaria, que se va a publicar en español dentro de un mes, creo, en Youth Labour, que lo querían traducir y lo querían publicar por el tema de la directiva comunitaria. Así que por eso lo he hecho. Lo he hecho intentando, contraviniendo mis principios, pero intentando tener una posibilidad de incidencia en lo que está sucediendo, porque como bien sabéis, en la OIT sucedió ya en el 2025, el primer round fue la primera digamos así, la primera parte de las negociaciones fueron en el 2025, pero la parte más importante se celebrará este año, en junio 2026, donde la OIT decidirá o no. Las cosas han cambiado del año pasado a esta, prácticamente en Estados Unidos la cosa ha cambiado completamente, decidirá o no regular un convenio y una recomendación sobre trabajo en la economía de plataformas. Esta es la razón. Yo empecé a trabajar sobre plataformas en el año a finales del 2016, primero del 2017, y también es un libro que vuelca todo el trabajo y todo el análisis que he venido realizando en materia de plataformas. Empecé a trabajar en el principio del 2017, y ahí escribo mi artículo más citado, que no es un artículo académico, que es un artículo de un periódico que decía, que era la primera sensación que tuve al entrar a estudiar: Uber somos todos. Es el artículo más citado que yo tengo, con mucha diferencia. Es un artículo de Infolibre, no tiene nada que ver con un artículo académico. O sea, es porque me di cuenta cuando empezaba a estudiar, Uber somos todos no trata de condiciones de trabajo, trata de consumo, me di cuenta ya a la altura del año 2010, finales del 2016, primeros del 2017, que podíamos estar vislumbrando un ámbito de condiciones de trabajo X o Y, y ahora vamos a hablar de ello, pero que en el fondo lo que había detrás de ese ámbito es que buena parte de los era un eurobarómetro europeo, buena parte de los consumidores europeos estaban consumiendo a través de plataformas. De ahí salió el título Uber somos todos. Es decir, que estábamos abordando un tema de trabajo, pero que tenía detrás, y esto sí que hay una ruptura, y en el libro se explica, cuando hablo de las narrativas, hay como una especie de ruptura, mientras que los laboralistas hemos puesto siempre el dedo en el trabajo en plataformas, hablando de un trabajo precario, un trabajo con malas condiciones de trabajo. Al mismo tiempo, muchas veces no somos nosotros mismos, o gente muy cercana a nosotros, que está en el otro lado, y es el consumidor que cree en las plataformas, que consume a través de plataformas porque considera que es una forma más eficiente de consumo. Entonces, estas narrativas y estas rupturas se producen, y ahí es donde empezó mi trabajo Uber somos todos.
¿Qué es lo que explico? Y voy a simplemente decir las partes del libro, pero sobre todo explicar mis tesis, para debatir mis tesis, para ver si nos pueden servir para la directiva europea. Naturalmente, el primer capítulo se dedica a la clasificación del trabajo en plataformas. Creo que ha sido la única laboralista española que no se ha pronunciado sobre si eran trabajadores o autónomos. Creo que todos mis estudios desde el principio hablemos de derechos y no del estatus jurídico, porque la línea era, sean lo que sean, se merecen protección. Esto lo digo de forma muy corta, pero mi idea inicial en la investigación era, me da lo mismo lo que sean, si son trabajadores o son autónomos, si ganan el pleito o lo pierden, porque sean lo que sean, se merecen protección. Pero aún así, claro, aún así analizo todas las sentencias o una buena parte de las sentencias en el mundo sobre la clasificación del trabajo en plataformas. Y llego a dos conclusiones. Primero, en España el tema parece zanjado. Después de la sentencia de Globo del 2020 del Tribunal Supremo y de la siguiente ley que la acoge, la llamada Ley Rider, el tema parece zanjado. En España los trabajadores de plataformas se presume que son trabajadores dependientes. Pero en el mundo el tema no es así, el tema sigue todavía abierto. Hay muchos países donde todavía hay sentencias contradictorias, unas que dicen que son autónomos y otros que dicen que son trabajadores. Ahora está esperando a ver lo que pasa en Brasil, porque es probable que el Tribunal Supremo brasileño dicte una sentencia que están temerosos de que sea dictada, porque se dice que son autónomos. A ver ahora cómo va el gobierno de Lula a establecer una ley que diga que son trabajadores. Es decir, que es un tema que sí, en España parece que lo tenemos absolutamente zanjado, son trabajadores dependientes. La sentencia Globo y la ley Rider abrieron ese camino. Además, la sentencia Globo tenía el plus de que era una sentencia de sala general y donde no había ningún voto particular, ningún magistrado votó en contra, con lo cual en España está resuelto, pero en el resto del mundo sigue siendo un tema abierto si estas personas son trabajadores dependientes, si tienen los derechos del trabajo dependiente o son autónomos. Y yo ahí siempre llego a la misma conclusión que he llegado en todos mis análisis cuando he trabajado en este tema. Es lo mismo, es decir, aunque la clasificación sea la correcta, aunque finalmente a una clasificación correcta la persona que está trabajando en plataformas, hay todavía situaciones de desprotección, porque aunque en un determinado contexto la situación correcta fuera que esta persona es un trabajador de plataformas, y estoy pensando no solamente en los trabajadores que vemos, en los trabajadores de las plataformas in situ, es la traducción del latín in situ, sino que estoy pensando en trabajadores de las plataformas también en línea. Con independencia, finalmente, la correcta clasificación del trabajo en plataformas es un elemento ineludible, pero más allá de él, debemos pensar que tiene una zona de desprotección, porque habrá personas que quizá trabajen genuinamente de forma autónoma, pero con la clasificación correcta no proporcionamos protección, porque situándolos en el lado del trabajo autónomo estamos haciendo que sus derechos sean diferentes, que su protección social sea diferente y que su acceso a la negociación colectiva también sea diferente. Entonces, es verdad que la clasificación correcta es importante, pero no cubre todo el espectro de protección del trabajo en plataformas, cosa que sucede no solo en el trabajo en plataformas. Y el derecho del trabajo, y si queréis después discutimos sobre esto, el derecho del trabajo nació sobre una relación hegemónica en el mundo productivo y cubría la mayor parte de las personas que trabajaban en las notas que definía en la relación hegemónica. Hoy el mundo ha cambiado tanto que encontrar nuevamente las notas tal como las hemos estudiado en todas las relaciones de trabajo de trabajo de una persona para otra, a veces es muy complicado y se producen situaciones de asimetría de poder entre las partes que deberían estar cubiertas de la misma manera que está cubierta la relación de trabajo, que es una relación típica de asimetría de poder. Sobre todo los derechos fundamentales, Después estudio la negociación colectiva y la organización, y tengo que decir que, a pesar de que todos nosotros habíamos dicho, que era dificilísimo organizar estos trabajadores, que era difícil que hubiera una negociación colectiva, hago un repaso de las diferentes formas de organización que hay a lo largo del mundo y un repaso de los primeros convenios colectivos que hay. Y me lleva a decir una frase que he dicho en otras ocasiones: el PUR se mueve, ¿no? Nosotros pensamos que es súper difícil, pero hay un sindicato de moderadores de contenidos en Kenia,
Kenia, que no hay otro tipo de sindicatos, ¿eh? En Kenia hay un sindicato de moderadores de contenidos. Pensamos que es complicadísimo y la primera huelga a nivel de América Latina la convocó la APP, que era una organización de trabajadores de plataformas argentina, que convocó una primera movilización a nivel de todo América Latina. Hay organizaciones como la APP que se llevaba francamente mal con los sindicatos clásicos, y hay organizaciones como Riders por Derechos en España que tienen una buena relación con los sindicatos tradicionales. De hecho, no se explica la sentencia de Globo tan temprana en las realidades si no hubiera habido una comunidad o una estrategia compartida entre la organización de los Riders en Riders por Derechos y la entrada de los sindicatos tradicionales, especialmente la Unión General de Trabajadores, para defender todo eso en el ámbito judicial. Aquella estrategia no vista pero existente fue decisiva detrás de la ley, de la sentencia de 2020 de Globo. ¿Y qué hemos detectado en la investigación en esta materia? Uno, que muchas veces el movimiento que se ha producido, que es muy rico y muy variado y que no responde a los esquemas de los sindicatos clásicos, pero muchas veces la incorporación de esos movimientos en el sindicato clásico lo que ha hecho ha sido revitalizarle, darle nuevas fórmulas para actuar, y eso lo hemos visto también en nuestro país, lo hemos visto con la gente de UGT, que creó RUGE, que es una plataforma muchísimo más dinámica que el sindicato más clásico, pero que le está haciendo que todo el sindicato, y ahora lo vamos a ver con los youtubers, que como sabéis bien, la Unión General de Trabajadores ha empezado a defender a los youtubers en los pleitos. Y después, nuevamente, una afirmación de que el derecho a la negociación colectiva tiene que ser para todos. Yo ya sé que delante de los sindicatos a veces esto es complejo, pero el derecho a la negociación colectiva tiene que ser, lo dice la Organización Internacional del Trabajo cuando interpreta como principio general la negociación colectiva, lo dice la Unión Europea, los principios guías de la negociación colectiva de los autónomos, y yo pienso que en autónomos donde se produce asimetría de poder, el derecho a la negociación colectiva es la protección que debe existir para ellos. Y por lo tanto, como veis, voy abriendo caminos a los autónomos. Abro en la clasificación, abro la negociación colectiva, abriré más. Cuando entro en materia de protección social, conocéis los déficits que existen en protección social, no voy a contarlos porque las estadísticas son muchas y todos los conocemos. Al final, llego a una propuesta que al principio, cuando la propuse en la OIT, yo estuve trabajando en el primer informe, en el Decent Work en el que abre todo el debate. Ese le hice entero yo, luego ya participé en los otros, pero ese es entero mío. Es verdad que bajo un equipo y con un equipo por encima y con un equipo trabajando, pero ese es entero mío. Yo hice esta propuesta y tuve que discutirla mucho con mi jefe, que era francés, jefe de InWork, entonces era muy complicado discutirla. Pero yo pensaba, vamos a ver, las que os dedicáis a seguridad social, no son las letras, no son como los 10 mandamientos que estaban grabados en una piedra y no se podían borrar ni cambiar. Las reglas de seguridad social nacieron en un determinado momento, para un determinado contexto y para cubrir una serie de riesgos. Y esas reglas las hemos mantenido casi desde el inicio de la industrialización. Hemos mantenido que los trabajadores dependientes tienen que tener cotización por parte de las empresas porque es quien genera el riesgo, y sin embargo que los trabajadores autónomos, nuevamente los autónomos, tienen que ser ellos los que coticen porque son ellos los que tienen que asumir sus riesgos. Bueno, eso lo hemos dicho así siempre, pero no está escrito en ninguna piedra, y por lo tanto podemos cambiar las reglas, sobre todo si vemos que las circunstancias son distintas. Bueno, mi cambio de reglas es aquí, después de estudiar los 3 modelos de seguridad social, cómo están afectados por la digitalización, que si queréis luego podemos volver sobre ello, es: las plataformas se lucran del trabajo, ¿no? Da lo mismo que sean, nuevamente, trabajadores dependientes que sean trabajadores autónomos, porque el lucro y el beneficio del trabajo de unos o de otros, ¿de quién es? De las plataformas. Pues lógicamente las plataformas deben de cotizar a la seguridad social por estos trabajadores, sean trabajadores dependientes, como hubieran hecho en nuestro sistema, sean trabajadores autónomos. También, aunque sean trabajadores autónomos, tienen que cotizar las plataformas por estos trabajadores. Bueno, diréis, bueno, vale, pero encontré 3 ejemplos. Uno bien cercano, Portugal. Portugal, los trabajadores autónomos, lo que nosotros llamamos aquí los trabajadores autónomos económicamente dependientes, Portugal tiene una norma de seguridad social que dice que es la empresa la que cotiza. Y no me he ido a la India, me he ido a Portugal, a un país que pertenece a la Unión Europea. Uruguay,
los trabajadores autónomos de plataformas han empezado las plataformas a cotizar. En América Latina, casi todas las leyes que existen no reconocen la relación laboral, pero reconocen que las plataformas tienen que cotizar por los trabajadores. Ahí sí, ahí es donde han visto que la vía de formalizar el trabajo no era tanto reconociendo la relación laboral, sino obligando a las plataformas que tienen domicilio social en el país a cotizar por los trabajadores y por lo tanto a generar prestaciones para estos trabajadores. Es decir, era un invento, no era tanto un invento, sino que era una reflexión sobre un cambio de modelo que puede hacerse, sobre todo cuando estamos hablando de trabajadores autónomos solos, es decir, que no tienen trabajadores a su cargo. Y yo recuerdo que en nuestro país, de en torno a 3.300.000 trabajadores autónomos que están dados de alta en Seguridad Social, la gran mayoría, casi 3 millones, son trabajadores solos. No son empresas, son trabajadores solos, que trabajan solos y que tienen que soportar muchas veces condiciones frente a las empresas para las que trabajan que son similares en términos de poder a las que tienen muchas veces los trabajadores dependientes en relación con su empresa. Bien, ya sé que esta es polémica. ¿Van alguna polémica más? Otra polémica más. He trabajado, bueno, voy a darle un cambio para la polémica más fuerte, dejarla para el final. He estudiado 23 ordenamientos, que eran los que estaban en vigor cuando estuve trabajando en la preparación de lo que será el convenio, que empieza por un tema que es el libro blanco, luego se hace un libro marrón, luego se hace un libro amarillo y ahora estamos a punto de recibir de la OIT el libro azul, que será el que defina ya los contenidos del convenio y de la recomendación. Bueno, estuve trabajando aquí sí con equipos en el libro blanco, es decir, en todo lo que había que hacer. Y ahí analicé 23 ordenamientos jurídicos, en algunos momentos leyes ya aprobadas, en otros momentos proyectos de ley. Y yo lo digo claramente en el libro. ¿Por qué analizo el proyecto de ley? Porque lo que me interesa es ver la riqueza de propuestas que hay en el mundo para regular el trabajo en plataformas. No sé qué ha pasado con el trabajo en plataformas, pero problemas de precariedad y problemas de precariedad en el trabajo hay en muchísimos colectivos a lo largo del mundo. Pensad en colectivos a lo largo del mundo que tienen situaciones de precariedad, pero nunca se había trabajado, se había hecho un esfuerzo tan importante en regulación de esas condiciones como en trabajo en plataformas. Y yo creo, sinceramente, lo he defendido en algún otro, que lo que ha habido aquí ha sido un fuerte activismo académico. Es decir, que todo lo que está pasando en plataformas es porque los académicos hemos levantado el tema de alguna manera porque se puso de moda, en otros elementos porque estábamos interesados en ver la precariedad, porque colectivos con condiciones de trabajo precarias a lo largo del mundo hay muchísimos y no hay 23 países que hayan regulado las condiciones de trabajo de esos colectivos con precariedad. Y sin embargo hay 23 países que han regulado las condiciones de trabajo del trabajo en plataformas. Bien, no os diré nada de los 23 países porque sería muy largo, pero sí que hoy por hoy predomina, frente al modelo español o al modelo de la Unión Europea, que ha optado por una presunción de laboralidad del trabajo en plataformas. Bien, estos son modelos, digamos, que no son hegemónicos en la regulación. Hoy por hoy toda América Latina está regulando el trabajo en plataformas, una parte muy importante de los países asiáticos, incluso algunos países africanos. Lo de África a mí me tiene sorprendida porque África quiere regular el trabajo en plataformas. Y cuando digo África, digo los 50 países africanos que están en la Organización Internacional del Trabajo. Leyes que no reconocen la relación laboral, no la reconocen, la mantienen fuera del entorno laboral, pero cuando viene el catálogo de derechos le adjudican los derechos, incluso más, sobre todo en tema algorítmico, los derechos de las personas trabajadoras. Este es el modelo hegemónico en este momento, o el modelo mayoritario, digámoslo así. No sé si es el mejor o el peor. Yo creo que cada modelo responde a las expectativas que tiene el propio país sobre el trabajo en plataformas. Y yo lo que me di cuenta, y esta es mi segunda reflexión, cuando estuve en la Organización Internacional del Trabajo, que los europeos tenemos una visión del trabajo en plataformas que no la tienen en África, que no la tienen en Asia, ni la tienen en América Latina. No la tienen. Para nosotros hemos consolidado un cierto estatus y un cierto modelo de bienestar también en el trabajo. El trabajo en plataforma significa precariedad. En África el trabajo en plataforma significa que los mejores chavales y chavalas, más chavales que chavales que estudian ingeniería, no se monten en un cayuco, se queden en su país trabajando. Esto es Egipto, por ejemplo, o Kenia. Con esto se puede trabajar en Kenia
y se puede trabajar en Egipto, se puede programar. Si sabes inglés y sabes matemáticas y programación, no te tienes que montar en un cayuco para venir a un país europeo, te puedes quedar en tu país trabajando con tu smartphone. Esta diferente visión que tenemos algunas partes del mundo de otras, a mí sinceramente me ayudó a entender que el fenómeno del trabajo en plataformas es un fenómeno muy local, es un fenómeno completamente global, porque el trabajo está en todo el mundo. No hay país en el mundo donde no haya una plataforma, sobre todo Uber está en el mundo. Pero por otra parte, la comprensión del fenómeno es muy regional. Cada región ve el fenómeno como considera. Por ejemplo, para América Latina, el trabajo en plataformas es un elemento de formalización. Y vosotros diréis, ¿y qué? No, cuando tienes como Paraguay, yo he trabajado para el gobierno paraguayo, en una de las grandes consultorías que hice sobre plataformas, cuando tienes un 90% de informalidad en tu país, un 90% de informalidad en tu país, que la plataforma reporte el número de personas que trabajan para ella y pague los impuestos a partir de ese número, es importantísimo. Ha trazado completamente el trabajo y por lo tanto ha ayudado a formalizar las personas que trabajan en los taxis. Los taxis son informales, los que trabajan en las plataformas son formales y cotizan. Yo sé que para nosotros esto nos choca, a mí me chocaba mucho. Al principio decía, no, bueno, no, pero quiero decir que las regiones tienen una visión del trabajo en plataformas que concuerda con su propia realidad y que hay que tenerla en cuenta. Y la OIT va a tener que tener en cuenta que no es lo mismo trabajar en plataformas en Kenia, que el gobierno indio no quiere tocar plataformas porque es un elemento central de su parte de estructura digital, tiene las mejores plataformas digitales, trabajan desde allí y no tiene otros trabajos, solo tiene esos. Que los gobiernos de América Latina dicen, cuidado cómo vamos a regular las plataformas, que para nosotros son importantísimas como elementos de trazabilidad. Es decir, eso lo aprendí y eso está un poco expresado en ese repaso que hago en los 23 países que recorro. Y dos últimas reflexiones para dejar abrir el debate. Claro, no podía analizar 23 situaciones sin analizar España, aunque España ya la había analizado y la hemos analizado mucho. España la conocemos muy bien. La ley Rider fue una ley muy importante, fue hija de la pandemia, la ley Rider fue hija de la pandemia, muchas de las cosas que pasaron fueron hijas de la pandemia. Yo no me explico un acuerdo en diálogo social sobre la ley Rider más que porque fue hecho en el contexto de la pandemia, era de los ERTE, si no hubiera sido muy complicado hacer un acuerdo de esas características, pero ahí está. Y no entro demasiado en la ley española, y lo que sí analizo en un capítulo muy largo, quizá demasiado largo, es la directiva, porque acaba de ser aprobada y analizo toda la directiva. Y para mí, y lo dejo aquí, y para luego el debate, para mí la directiva tiene una debilidad y una fortaleza. La debilidad es la presunción, cómo está concebida finalmente la presunción de laboralidad. No dice como la ley Rider, los trabajadores de plataformas se presumen que son trabajadores. No dice eso la directiva. Por más que la narrativa pública en torno a ella diga no, la directiva dice exactamente. Se presumirá que hay relación laboral cuando haya indicios de control y dirección. Y la pregunta es, ¿y quién demuestra estos indicios? Porque los empleados no, los empresarios no. Para que haya una inversión de la carga de la prueba, y aquí apelo a mis conocimientos básicos del derecho del trabajo, para que haya una inversión de la carga de la prueba se necesita que alguien demuestre indicios. Y los indicios de control y dirección tienen que demostrarlos el trabajador. Por lo tanto, no es una inversión directa, no es una presunción directa, es una presunción, digamos, débil, porque exige demostraciones que son complejas. Y después hay una fortaleza que es para mí la fortaleza, y es que recoge todo lo que hasta ahora no había recogido el Reglamento General de Protección de Datos, que es muy individualista, que tiene una visión del individuo. La directiva lo que hace es tener por fin ya una visión colectiva, una visión para defender a las personas trabajadoras en el marco de la digitalización y la utilización de algoritmos. Es necesario lo colectivo, es necesario el poder de las organizaciones, la información a las organizaciones, la negociación colectiva, el diálogo social. Lo individual es muy importante, y yo he trabajado mucho lo individual en mi proyecto europeo GD Power, pero sin lo colectivo no hay defensa real de los derechos de las personas trabajadoras, y para mí eso es una fortaleza. Y termino ya, y por eso es la parte más polémica. Cuando el libro lo termino,
en Estados Unidos con una beca, tengo que decirlo, financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que eran las, ¿cómo se llaman? Las José Castillejo, ¿no? Sí. Son las de los senior, ¿no? La José Castillejo. Sí. Entonces el libro termino trabajando con Vina Duval, que es una experta, es la que redactó la primera ley sobre plataformas, la AB 25, en la Universidad de Irvine, en California. Y quería terminarla allí, y dejé este capítulo, que no era el último, pero lo hice allí para el final, porque quería trabajar sobre datos. Había intuido ya desde hacía tiempo, porque me leí, pensaba que no sabía dónde lo había dicho la primera vez, lo dije en Humanos y Robots, en el año 2020, que estaba escrito en el 2019, es decir, el tema lo tenía intuido ya, que había una captura de datos por parte de las plataformas. Este es un tema que se puede aplicar a las plataformas o fuera de las plataformas, porque ya el último dato del INE nos dice que más del 21% de las grandes empresas ya utilizan inteligencia artificial para la gestión del trabajo, con lo cual es plataformas y fuera de las plataformas. Bueno, yo tenía la sensación de que en este mundo, que todo el mundo estábamos hablando de protección de datos, Reglamento General de Protección de Datos, protección de datos, pero había algo que no encajaba bien, porque finalmente la pregunta era algoritmos, datos, todo esto. ¿El contrato de trabajo legitima la captura de todos los datos? Esa era mi pregunta. ¿El contrato de trabajo legitima que capturen datos sobre mí de todo? ¿O solo legitima la captura de unos determinados datos y los otros datos que se están capturando están siendo utilizados para la explotación económica y para el beneficio económico de las plataformas? Esta era una intuición. Entonces, bueno, hay que seguir con las intuiciones que uno tiene. A veces uno lo huele. No sé, tuve un profesor de Derecho Administrativo, Gaspar Ariño, que nos decía: el derecho se huele. Y yo decía, este señor está un poco tonto. Bueno, pues sí, el derecho a veces se huele, ¿no? Pues ahí seguí, y entonces, efectivamente, me fui a Estados Unidos y empecé a trabajar sobre el derecho a la propiedad intelectual sobre los datos personales. Creo que los trabajadores tenemos un derecho de propiedad intelectual sobre nuestros datos personales. Creo que la captura de datos personales para el control de la prestación de trabajo puede estar legitimada por el contrato de trabajo, pero no en relación con el resto de datos. No, hay datos que se capturan para ser más eficiente por parte de las empresas. Y creo que como esos datos se capturan para ser más eficientes las empresas, y de hecho lo son, porque tenemos ya primeras evaluaciones económicas de cuánto valen nuestros datos, pues creo que ha llegado el momento de no hablar solo de protección de datos. Para el ADN, naturalmente, hablar de protección de datos, es un dato debe estar protegido, pero para saber cuántos pedidos hago en una hora y cuántos rechazo en 22, que la plataforma lo utiliza para saber hacer el matching de oferta y demanda en tiempo real. Ese no es un dato personal, pero no es un dato hiperprotegido, y por lo tanto, ¿para qué le sirve a la plataforma o a Amazon o a cualquier empresa? Para mejorar sus beneficios. Muy bien, repartamos los beneficios entre mí, que son mis datos, y tú, que tienes la infraestructura tecnológica para tratarlos. De acuerdo, no quiero el 100% de los beneficios, pero una parte de los beneficios por tener la propiedad intelectual, que es mía, de mis datos, sí me corresponde. No, y el final es: pero no me lo pagues a nivel individual, porque mi dato a ti te sirve y te vale muy poco. Mi dato te vale porque se agrega con los demás y hace el patrón de la producción. Entonces págamelo. Es una forma fácil de decirlo, a través de la negociación colectiva. Bien, esto lo he dejado para el final, pero soberanía de datos, protección, soberanía de datos y monetización de datos es mi tesis, digamos, más radical, si radical es más nueva, en este libro, pero no soy la única ya que lo empieza a pensar, ya hay más que lo están pensando, y esta es la última parte que hice, y la hice en Estados Unidos, porque la bibliografía que utilicé fue enteramente americana, porque Estados Unidos tiene muchas cosas malísimas, y más ahora, pero en materia de este tipo conceptual son a veces como el canario en la mina, es decir, cuando allí suena, en Europa termina llegando, y por eso me fui allí y estoy muy contenta con este capítulo, aunque sé que es un capítulo muy, muy radical. Pero hace muchísimos años dije: no hay que volver a reformar el Estatuto de los Trabajadores, hay que hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores, y
y ahí quedó. Y ahí quedó. Y nada, lo dejo aquí porque me gustaría escucharos y sobre todo me gustaría debatir con vosotros sobre estas tesis y otras a la hora de transponer, porque todo de esto te vamos a tener que hablar a la hora de transponer para nuestro país la directiva comunitaria. Muchísimas gracias por escucharme. No me habéis sorprendido demasiado, ¿no? Paguen empresas las cotizaciones, bueno, hay que abrir caminos, luego hay que actuar, pero hay que abrir caminos y sin abrirlos primeramente no somos capaces de actuar después. Así que me pongo a vuestra disposición. Muy bien, Luz, muchas gracias por tu magnífica exposición. Has sacado temas súper interesantes que yo he podido leer en tu libro y que yo te quería formular, pero los has explicado también, que sobre ellos, al menos sobre la mayoría de ellos ya no voy a incidir. Pero bueno, vamos a abrir un turno de palabra entre el público y podemos empezar a debatir sobre distintas cuestiones. ¿Quién quiere romper el hielo? Venga, pues yo misma. Bueno, bienvenida a la profesora Mariluz Rodríguez a nuestra universidad. En primer lugar, lo que quisiera es felicitarte por tu libro, que me parece muy interesante, pero también oportuno y necesario. Y lo has puesto de manifiesto en tu charla, pero el tema de la actividad en plataformas es un tema que todavía está presentando mucha conflictividad a nivel judicial. Está presentando un volumen de denuncias y sanciones en la Inspección de Trabajo que están llevando a este tipo de empresas incluso a plantearse el cambio de modelo de negocios, apostando por flotas de transporte, y no solamente en nuestro país, sino en otros países. Italia, por ejemplo, recientemente ha publicitado también el inicio de actuaciones por parte de la Fiscalía en relación con estos asuntos. Por tanto, se pone de manifiesto que es un tema que está abierto, que todavía hay muchísimos temas por cerrar, como pones de manifiesto, y por tanto publicaciones de esta naturaleza pues son muy bienvenidas. Bien, yo en relación con el libro le he echado un vistazo muy rápido, no he tenido tiempo para dedicarle el tiempo que se merece, pero prometo hacerlo en cuanto pueda. Y sí que me gustaría plantearte una cuestión en relación con el capítulo 5, que también has comentado aquí. En ese capítulo tú haces un análisis de los distintos modelos, de las distintas iniciativas legales en 23 países que se han ido adoptando en relación con este tipo de actividad en plataformas. Entonces me gustaría preguntarte pues qué iniciativas, cuál de esas iniciativas o cuáles, supongo que serán varias, destacarías y que podrían ser exportadas a nuestro país. Y por otro lado, a tu juicio, ¿qué países estarían ahora mismo a la cabeza en la protección social de los trabajadores en este tipo de plataformas? Gracias. Sí. ¿Voy respondiendo o...? Sí, ahí va saliendo. Sí. A ver, la clasificación que he hecho de los modelos esto fue muy lo pensé mucho, lo discutí mucho conmigo misma, porque cuando uno hace derecho comparado, y yo no soy comparatista, entonces yo no lo había hecho nunca. No soy de esas personas que ha hecho modelos de derecho comparado. Es verdad que cada vez estudio más el modelo europeo, pero no he hecho con derecho comparado. Entonces me planteaba un problema cómo clasificarlo. O sea, para no convertirlo en un simple... En Alemania se dice A, en tal sitio se dice B. Podía convertir el capítulo en eso. No quería exactamente que se me fuera ahí. Entonces lo que hago, utilizo un modelo de clasificación que es, tampoco quería contenidos, tampoco quería la regulación de los algoritmos en Alemania, no quería esto, pero entonces utilizo, es verdad que es un modelo sui generis. El principal elemento que nos está haciendo debatir sobre plataformas es cómo reaccionan frente al gran debate de plataformas, que es cómo se reacciona frente a si son trabajadores o autónomos. Entonces la idea que utilicé fue, bueno, pues vamos a ver cómo reaccionan los ordenamientos jurídicos frente a este corazón central. Es el debate central, sigue siendo el debate central. En España ya parece que está superado. No lo sé si está superado, ¿eh? Es verdad que
Globo ha entrado en el redil, pero con flotas. Uber Eats ha entrado en el redil, lo anunció la semana pasada, pero con flotas. Es decir, que vamos a desplazar el debate que hemos tenido entre todos nosotros sobre si son trabajadores autónomos, así es contrata, subcontrata o cesión ilegal de trabajadores. Es decir, estamos a punto de modificar el debate, porque las flotas, ¿qué son? ¿Qué son? Porque la plataforma lo que pone en la flota es lo que es el algoritmo. Entonces, con el algoritmo y sin el algoritmo se puede trabajar o no. Bueno, este debate sustituirá al de la clasificación, pero en el mundo no ha sido así, no lo han tenido tan claro como aparentemente lo hemos tenido en nuestro propio país. Entonces, utilicé ese criterio de clasificación, utilicé el criterio de países que no dicen nada y que lo han dejado al albur de los tribunales. Son la gran mayoría de los países del mundo. Ellos tienen su clasificación binaria y siguen clasificando en función de si ganas o pierdes la sentencia. Para mí este es un modelo, y esto lo he discutido mucho con Federico Rosenbaum, que él hizo la tesis sobre este tema, yo estuve en su tribunal de tesis también. Él aboga por este modelo. No puede ser. Yo le digo, no puede ser, Fede. ¿Por qué no puede ser? Y Federico Rosenbaum sabe mucho de plataformas, porque entonces tu régimen jurídico depende de si ganas o pierdes una sentencia, y por lo tanto genera una fuerte inseguridad jurídica. Entonces, ese modelo a mí no me parece que sea el modelo mejor, aunque es el más extendido. Frente un poco más allá está el modelo que crea, bueno, como no son ni trabajadores o como son difíciles de clasificar como trabajadores, pero tampoco son realmente autónomos porque tienen algoritmo, que eso es verdad. Entonces creemos una figura, una tercera figura. Este es el modelo prioritario. Está en Canadá, está en casi todos los países de América Latina, incluso en México, que dice no hemos santificado la laboralidad. Pues yo leo la ley mexicana y no sé si está santificada la laboralidad, porque depende de cuánto ganan al mes. Es decir, si ganan el equivalente al salario mínimo mexicano, son trabajadores y por lo tanto entran en la legalidad de los trabajadores. Si no llegan, no lo son. Entonces yo no creo que esto sea santificar la laboralidad de los trabajadores. Bien, en estas leyes, que son la gran mayoría, en estas leyes en casi todas se reconocen derechos que son equiparables a los derechos de los trabajadores. En casi todas. Son la mayoría, no sé si son lo mejor. Y luego queda la última parte, que es presumir la laboralidad. El modelo español, el modelo portugués, que copió la directiva europea antes de que fuera reformada el proyecto, y por lo tanto se ha quedado con los 5 indicios allí en la legislación portuguesa, y la legislación europea ha ido por otro camino, o el modelo griego, donde allí la presunción es justamente la contraria. Los griegos dicen que se presume que es trabajo autónomo, salvo que se demuestre que es trabajo dependiente. Pero a los trabajadores autónomos les reconoce el derecho de libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Al final lo que vemos, o sea, lo que se ve es, no sé cuál es el mejor modelo. Para mí el de la presunción puede ser el más seguro, pero siempre que sea una buena presunción, porque si la presunción es como la europea, entonces la presunción no es tan buena, porque además siempre son presunciones iuris tantum, es decir, que se puede demostrar lo contrario. Y es verdad que la carga de la prueba recae sobre la empresa, pero hay posibilidad de demostrar que hay genuino trabajo autónomo, y si es genuino trabajo autónomo ya no tiene derechos. Entonces, desde esa perspectiva y desde la perspectiva que yo siempre he defendido, es que el estatus es muy importante, porque el estatus hoy por hoy es la base en la que nosotros clasificamos el trabajo, pero es más importante tener derechos, es mucho más importante tener derechos, es mucho más importante que el estatus, saber qué derechos tengo. Y cuando hablas con ellos y con ellas, aunque os diré que replican calcada la segregación ocupacional, o sea, la replican calcada, no cambian un ápice la cronificación de los roles que vemos en el mercado de trabajo normal. Son ellos los que están, ellas se dedican a la traducción, se dedican a algunos elementos, a la limpieza, que hemos estado investigando una malvada plataforma que ya ha desaparecido, MyPoppins, que tenía todas sin dar de alta. Entonces, para mí, como lo más importante es que los trabajadores tengan derechos, yo que concibo el derecho al trabajo no como una joya de creación jurídica que hay que preservar, sino como un instrumento para generar
equilibrio de poder, la relación de trabajo y derechos para los trabajadores, pues para mí me parece mucho más eficiente lo que han hecho los chilenos, que tienen un modelo donde reconocen los derechos de los trabajadores, de todos los trabajadores de plataformas, que nosotros, que hemos reconocido los derechos de los trabajadores de los señores que reparten. Y señores está bien puesto, ¿eh? Son ellos los que reparten. De los señores que reparten, y ya, ahí nos hemos quedado. Es verdad que nosotros tenemos, este país tiene una narrativa épica sobre el trabajo, sobre la legislación del trabajo en plataforma, pero nosotros protegemos a los que son trabajadores del delivery, y ya, los demás siguen sin tener derechos. Así que prefiero una norma que da derechos, yo, este es mi punto de vista, sin desconocer que la presunción de laboralidad tiene que seguir cumpliendo un papel, pero al lado de la presunción de laboralidad podemos extender derechos, es decir, combinar los dos elementos. Y después me habías preguntado, ¿dónde hay mayor protección social? En casi ninguno. Depende, al final, la protección social de los trabajadores de plataformas depende de cómo estén protegidos los trabajadores autónomos en el país. Y a poco que hayáis visto los informes de la Unión Europea, y estoy hablando de la Unión Europea, no estoy hablando de fuera de la Unión Europea, los trabajadores autónomos multiplican por 3,5 el riesgo de pobreza que tienen los trabajadores dependientes, y hay en torno a un 25% de trabajadores autónomos que están justamente en el umbral de pobreza y exclusión social. Es nuestro sistema de protección de autónomos, nuestros sistemas de protección de autónomos siguen generando protección vulnerable, voy a decirlo así. Y España puntúa en lo alto, pero aún así la protección de los autónomos sigue siendo vulnerable. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna cosa más? Bueno, yo en mi condición de filósofa del derecho, Adelante. me acerco a esta situación un poco, digamos, condicionada por mis esquemas aprendidos, ¿no?, de análisis. Yo recuerdo un texto de Genaro Carrió, que fue un importante filósofo del derecho argentino y llegó a ser presidente de la Corte Suprema, que leí en un seminario de filosofía del derecho cuando era estudiante y me pareció muy esclarecedor, que se llama ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la letra de cambio? A pesar del título, es fantástico, sí. Ese artículo es muy esclarecedor porque te explica cómo los juristas discuten sobre naturalezas jurídicas, ¿no? La esencia, la verdad, ¿no?, en relación, podría trasladarse al problema que Luz ha analizado, que es cuál es la naturaleza jurídica de esta relación laboral. Y Genaro Carrió acaba diciendo, bueno, es que en el fondo lo que se esconde detrás de esta polémica es una pugna por saber si las consecuencias jurídicas de clasificarlo como A o como B las queremos asumir o no. En el caso de la letra de cambio no me acuerdo. En el caso que tú estás planteando ha sido, tal y como tú lo has dicho, ir directamente a las consecuencias jurídicas. Extendemos el derecho a la negociación colectiva, extendemos la obligación de cotización de la plataforma. Entonces me ha parecido, digo, mira, no ha incurrido, ¿no?, en ese vicio juristongo que yo también tengo, porque yo también. La naturaleza y tal, pero luego te das cuenta que en realidad lo importante son las consecuencias que se siguen de la clasificación, y quizás no tanto la clasificación. Lo que nos lleva a una cuestión que también me ha resultado bien curiosa, ¿no?, porque tú eres muy pragmática en tu análisis. Entonces dices, bueno, vamos a ver, extendemos los derechos y nos dejamos de cómo se llama la cosa, ¿no?, a la que le estamos extendiendo los derechos. Y has dicho, bueno, en América Latina quizás no convenga hacer esa extensión porque contribuye a la trazabilidad. No, al contrario, hay que hacerla. Hay que hacerla. Para hacer trazable el trabajo, efectivamente. Contribuye a la trazabilidad de esas economías informales que al final se formalizan. Se formalizan por la vía esa. Entonces, partiendo de que estoy de acuerdo contigo, aunque tengo algo de mi alma juristona que se resiente. Yo también, quiero clarificar. Mi pregunta ahora iría, son dos preguntitas muy concretas. Una,
qué cosas del régimen del trabajador dependiente no vamos a extender, dónde está el límite que no vamos a extender, qué derechos no vamos a extender, qué consecuencias jurídicas no vamos a extender, cuáles sí, cuáles no. Me han quedado clara la negociación colectiva y la obligación de cotización de la plataforma. Y la segunda pregunta iría por el lado de si no crees que a veces hay una función simbólica del derecho que se cumple, es un tanto irracional, pero se cumple poniendo el rotulito de trabajador dependiente. Sí. Y te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con el derecho del trabajo. En el matrimonio entre parejas del mismo sexo, ¿no? Cuando se plantea hacer este cambio legislativo por parte del Parlamento, del Gobierno, el Gobierno es partidario de llamarle matrimonio, ¿no? Yo me acuerdo, gente mayor que decía, bueno, que puedan hacer un contrato de convivencia, pero eso que no lo llamen matrimonio. De hecho, fue la impugnación del Partido Popular frente a la ley. La impugnación del Partido Popular. Y yo lo veía positivo, porque de alguna manera era decir, bueno, ideológicamente también cumple un papel simbólico importante. Y es que pone el énfasis en que, oye, es que estos valen lo mismo que tú y tienen derecho a lo mismo que tú, y a que se llame igual. Entonces estaba haciendo como de abogada del diablo. Sí. ¿Y no cumpliría esta función también de